Bueno, no sé, si entrará alguien más, le daré entrada. Y si no me doy cuenta, me avisa. Bueno, o sea, ven para qué tengo machetes para no irnos por las ramas, ¿no? Pero estuvo muy bueno todas estas intervenciones para, bueno, para pensar en lo que, en el tema de hoy, ¿no? En el tema del proyecto, porque, bueno, pero primero quiero decir dos cosas con respecto al último comentario que hizo Max. No recuerdo cómo lo fui pensando, pero anoté para no olvidarme, que no se me perdieran, porque han dicho muchas cosas para retomar y para seguir hablando y para seguir discutiendo. Maxi, una de las cosas que dijo fue que hubo docentes que tuvieron que repartir los bolsones, ¿no? Qué sé yo, por ahí en un momento, en este momento de la pandemia, y que tendría que haber habido por ahí gente de desarrollo social o de no sé qué otros ministerios nombro. Bien. ¿No será, y esto se lo digo para que ustedes lo piensen, no para discutir ahora, sino para que lo piensen y lo elaboren? ¿No será que las prácticas docentes que tanto hablan y dicen un montón de autores, otro montón de docentes, y que está en boga llenarse la boca diciendo que las prácticas docentes son prácticas sociales? Nadie niega que son prácticas sociales, porque hay un vínculo, porque hay comunicación, porque sí, pero ¿no habría que ponderar a las prácticas docentes como prácticas educativas? Y si nosotros pensáramos a las prácticas docentes como prácticas educativas, entonces no cargaríamos, por decir de alguna forma, ojo, no malinterpreten o no saquen de contexto esto que yo quiero decir, ¿no? Porque atendemos comedores, en las escuelas, hablo de las escuelas, atendemos comedores, llevamos ropa, llevamos materiales, o sea, estamos en todo. Pero si nosotros habláramos de prácticas educativas, que eso también es educación, ¿no sería lo más adecuado, ¿no? En vez de decir que son prácticas sociales. No niego que sean prácticas sociales, pero pondero la educación, ¿sí? Yo no digo que repartir bolsones no sea educativo, sí, es educativo. Yo no digo que no haya que hacerlo, sí, lo hago, lo hice, no ahora, lo hice, ahora porque doy clases acá, ¿sí? A veces todo es nada, ¿no? Claro, claro. Bueno, nada, para pensar, para pensar, para pensar, para escribir, para investigar a futuro, para seguir indagando sobre esta cuestión, ¿no? Y ponderar justamente la educación, ¿sí? Que no quiero decir, no soy solidaria, no soy pero no quiero decir eso, no quiero decir eso, quiero decir otra cosa, ¿sí? Otra cosa que va más que va más a un análisis mucho más profundo. Bueno, nada, sigo adelante. Y después dijo Maxi otra cosa, con respecto a los docentes y a las docentes, ¿no? Como que acá, en esta escuela que es super VIP, ¿no? Están los mejores docentes, y que en esa otra escuela, en la escuela rural, o en la escuela donde no hay control, o donde las cuestiones de mercado no están tan presentes, están los peores docentes. Yo pensaría en eso, mucho pensaría, ¿sí? No
sé si es así. A veces es el mismo docente que trabaja acá y que trabaja acá. ¿Y por dónde pasa? Entonces, por una cuestión de compromiso, de ética profesional, ¿por dónde pasa? Que acá se considera el mejor y acá sea el peor. Eso por un lado, ¿sí? Y por otro lado, ¿será que algunas políticas, y sobre todo en las políticas neoliberales, digan que este es el mejor y este es el peor, porque convenga transmitir ese discurso? Bueno, iba a decir algo que no, mejor no lo digo porque estamos en la academia, ¿no? Realmente tiene que buscar todos los recursos, todas las estrategias, tiene que inventar, crear, ¿sí? Tiene que mucho más que otro que tiene todo servido. Entonces, bueno, solo para pensar y por ahí poner en cuestión algunas cosas que se dicen, ¿sí? Que se transmiten, se reproducen, pero no se deconstruyen. Y al no deconstruirlas, quedan instaladas de esa forma. ¿Mm? Bueno. Es la lógica del profe, tengo un premio, ¿no? Soy mejor. tengo doctorado, postdoctorado. ¿Sí? No sé si lo califica como mejor. Sí, en esa misma entrevista de Guarró Palias, él da otro ejemplo, que un día estaba dando una clase y estaba la chica de limpieza y la llama, y le dice, ¿les enseñas matemática a los chicos? No, yo no soy profesor. No, pero ¿cómo les enseñarías? Bueno, ella se pone a escribir en el pizarrón la cuenta tradicional, ¿no? Un número sobre el otro, el más, la línea. Los chicos la copian, todo el mundo puede resolver, llega más o menos al mismo resultado. Entonces, le muestra está el inspector, estaba contándolo mal, le muestra a la maestra que aparecía la cuenta que estaba haciendo ella. Entonces le preguntó eso, ¿qué saber tenés vos de especial o diferente? O si cualquiera puede enseñar esa cuenta. Nos pasa a nosotros en nuestro ámbito, ¿no? Si cualquiera puede tirar la pelota de vóley y de fútbol. ¿Qué nos distingue? O ¿qué tenemos, ¿no? de especial, por decirlo, para que tuvimos 5 años preparándonos. No, dejo ahí picando. Bien, bien. ¿Qué tenemos de no humanos? ¿No? Porque de no humanos no tenemos nada. Pero bueno, bien. Bueno, lo dejamos acá y continuamos con la temática. Bueno, y después había otro texto que es el texto de Piovani de la observación y, bueno, ¿qué nos está diciendo? O, mejor dicho, ¿qué nos está diciendo? No. ¿Cómo podemos asociar lo que dice este texto acerca de la observación con las prácticas docentes, o con las prácticas de la enseñanza, o con las prácticas que llevamos adelante los docentes cuando enseñamos? ¿En qué momento observamos? ¿Para qué observamos? ¿Por qué observamos? ¿Qué observamos? ¿Con qué mirada? ¿Dónde está el foco? Acá habla Laura Mirenda y dice: por eso, al momento de diseñar un proyecto, se requiere un principio de diagnóstico en el cual se necesita la observación para llevarlo a cabo, por supuesto. Entonces, si nos situamos, bien Laura, si nos situamos en la enseñanza, ¿no? Y en la clase, o previo a la clase, vamos a realizar observaciones con cierta intención para poder elaborar un proyecto. Esa sería una instancia. Bien, otras, porque hay otras instancias.
Sí, yo creo que yo no leí el texto, pero lo que digo es que es importante observar porque, bueno, nos da la herramienta para después poder justamente planificar sobre ese grupo, sobre esa institución. Eh, si no, si iríamos así sin ninguna observación previa, digo, tal vez esa planificación no dé el resultado que se espera. ¿No? Contemplar ese contexto en el que concurren los alumnos, que como hablábamos hace un rato, digo, no son todas las instituciones iguales. Yo fui a escuela privada y acá a 2 cuadras de mi casa tengo una pública también, y bueno, y pasa eso en todos lados, como decíamos hoy. Pasa en un pueblo y pasa acá en la ciudad también. Entonces, uno cuando va a trabajar en una institución privada no va a ser lo mismo que ir a una pública, y bueno, me parece que sí que es importante la observación y también sacarse los prejuicios que por ahí uno tiene de, de los lugares a los que va a ir a ejercer. Bien, bien, hacer una mirada institucional para ver cómo realizar un proyecto. Ahí Maxi nos está pasando. No, había puesto un link de YouTube ese donde había visto ese video de Guarro Paliás, que es de hace bastantes años, pero está bastante bueno, si alguno quiere mirar. Bueno, Yo ese texto, la verdad no lo leí porque lo habíamos leído en teoría, en metodología, y sí, dije, bueno, algo me debo acordar, capaz que no me acordaba tanto. Pero bueno, salió ese tema un poco en algún foro también, de los prácticos, y por ahí venía por ahí el tema de las observaciones de esto de las búsquedas en las páginas web, de comparar, ¿no? El liceo. Digo porque cada uno tiene una mirada, ¿no? Más o menos el texto iba por ahí también, un mismo objeto, lo miramos 4 personas y vamos a decir todas cosas diferentes. No, me parece que para mí es más alto, no, para mí, ¿no? Porque traemos cosas, ¿no? No somos, como creo que si era Descartes, la tabula rasa, no somos vacuos vacíos, ¿no? Venimos de 15 años de colegio, a veces uno dice, no sé nada de las prácticas. ¿Cómo que no? Estuviste 15 años en práctica. Si decimos que la práctica te da algún tipo de conocimiento, somos súper expertos, porque estuvimos ahí adentro. Comparando con el fútbol, digo, mejor jugador de fútbol, Maradona, como técnico no me fue tan bien. Y hay algunos técnicos que nunca jugaron al fútbol y que son muy buenos, son los menos. Pero bueno, si podés juntar esa práctica, esa teoría, creo que es lo mejor, ¿no? O sea, bien Maxi. Bueno, la teoría nunca se despega de la práctica, siempre están juntas, ¿sí? Siempre están juntas. Otra cosa, pasé el formulario para la asistencia. Y con respecto a esto que decía Maxi, que uno lo ve alto, el otro lo ve gordo, el otro lo ve flaco y el otro lo ve bajo, eh, es cierto, cuando cursan en la presencialidad y hacemos observaciones grupales, cuando volvemos a la facultad y debatimos sobre eso, esa clase que se observó, ¿no? Que se observan a ustedes mismos, que elegimos a alguien por un horario, no a uno de ustedes porque vamos a ver, elegimos a Maxi, vamos a ver a Maxi, no vamos a ver a Maxi, vamos a ver la clase en la que Maxi le tocó desempeñarse. ¿Por qué? Porque por una cuestión horaria nos conviene ir a ese horario, pero podemos ir a ver tranquilamente la clase que está dando Federico o cualquiera, ¿sí? No importa aquí. a veces pasa al revés, profe, con los profesores, que algunos no quieren que vayas a observarlos. Yo pasé por magisterio en una época, por el Instituto 17, y ya desde el primer año hacíamos observaciones. Tenías que ir y copiar todo lo que decía el profesor, todo lo que decían los alumnos, y una lista así, la pasabas al computador y se la entregabas al profesor. No sé si servía tanto de algo solo de escribir, sino por ahí después la reflexión que se hacía sobre eso. Pero bueno, eran 2 años así, en el tercer año tenías las prácticas. Y una cosa que me preguntaba siempre es que nuestras profesoras de prácticas eran de ciencias de la educación.
Entonces yo decía, pero ellas nunca no fueron maestras, ni dieron clases en escuela. Yo venía con eso de, pero no son docentes de patio, no tienen experiencia, ¿cómo nos va a enseñar? Y después te das cuenta que tienen los saberes teóricos, que son esas herramientas que te van a ayudar el día de mañana a resolver esas prácticas de la mejor manera, ¿no? Viene por ahí más o menos. Bien, bien, Maxi. Bueno, ¿qué hacemos nosotras? Nosotros, digo, cátedra. No pedimos que nos entreguen nada escrito porque sería una mentira que vayamos a leer todos los informes que ustedes entregan. Pero sí ponemos en cuestión, ¿no? Interpelamos o nos interpelamos de acuerdo a esos registros que ustedes hicieron en las clases. Entonces ahí conversamos y podemos intercambiar acerca de todo el relevamiento que hicieron y de las cuestiones que queremos, vamos tomando temas, como por ejemplo hoy era proyecto y todavía no llegamos tanto a analizar proyecto, para... y dialogamos acerca, tomando esa clase, o sea, esos registros, acerca del tema que está en cuestión, ¿sí? Bueno, entonces, la observación además se lleva adelante en todo momento, en la presencialidad, como bien dijo Laura, hacen una observación para poder planificar luego, ¿no? Que en un principio es no participante, porque hacen solo un registro, como dijo Maxi, y luego sí es participante porque tienen que ir decidiendo cuestiones estratégicamente en la misma clase, en la misma situación de clase. ¿Sí? Bueno, y que es cierto que cada uno trae sus propias representaciones, pero claro, se observa a partir de cierta intencionalidad, ¿sí? Que es poner el foco en cuestiones diferentes para poder intervenir ustedes en un futuro. Bueno, ahora bien. El otro día salió la discusión en el práctico, perdón, Sí. profe. No. Que yo decía, ¿por qué no tenemos prácticas desde primer año, segundo? Y bueno, una compañera Lu me decía, por algo las prácticas están al final, porque uno ya tiene todo un bagaje, ¿no? Y puede resolverlas mejor de herramientas teóricas y prácticas, escuelita, etc. Entonces cuando va a las prácticas ya tiene con qué, digamos, que tiene lógica, ¿no? Lo que decía. Después por otro lado me preguntaba, en otra materia preguntaban para nuestro plan de estudio para qué estaba orientada, y la mayoría decía para el ámbito formal, ¿no? Y en realidad no, también para el informal, ¿no? Y me preguntaba por qué no hay prácticas, por ejemplo, no sé, en cárceles o en clubes o en ámbitos no formales, ¿no? Podría, quizás, bueno, para mí, mi gusto, nuestro plan de estudio le falta un poco ir por esos lados. Sé que hay trabajos de extensión universitaria que están buenísimos. Creo que era, no sé si está acá un compañero que preguntaba por qué, no lo veo ahora, decía algo así de la extensión universitaria, si no era como que el docente tenía el saber y lo reproducía, ¿no? No sé si te acordás, Fabiana. Yo creo que la extensión universitaria es loable o necesaria porque nuestra universidad es pública, todo el mundo paga impuestos y paga nuestra educación. Entonces es una forma de devolverle a la sociedad, ¿no? Lo que invirtió en nosotros. Y después también, si querés, viene mucha gente de afuera, que está buenísimo estudiar por ahí de medicina, que está lleno de brasileros, son todos bienvenidos, pero como que vienen, estudian y se vuelven a sus lugares. Entonces por ahí esto de la extensión de hacer un proyecto para un barrio, no me parece mala idea, esa forma de devolverle a la sociedad lo que hizo por nosotros de algún modo. Gracias, Maxi, pero voy a decir dos cosas, unas cuantas tendría para decir. Primero, y me fui del tema totalmente, así que el proyecto bueno, arréglense como puedan. Yo siento, perdón André, yo siento que como esto es como, viste, cuando salen a la noche, yo ya no salgo más, obviamente, porque yo digo salen y hacen una previa. Bueno, esto sería la previa al proyecto, o sea, todo esto sería la previa, ¿no? Claro. Porque es todo lo que podemos pensar, lo que podemos revisar, lo que podemos ver, ahí en ese espacio de la previa todavía no llegamos a la fiesta. Por eso.
el segundo capítulo, miren el video de la clase pasada. El video de la clase del martes, ahí está. Era Mauro el que decía lo de los profes. ¿El qué? Mauro. No, Mauro, no. no, el que había puesto en el práctico. ¿Qué había dicho Mauro? ¿Qué habías dicho, Mauro? Mauro. ¿Qué habías dicho? Mauro. Hola. Hola. Sí, se me va el audio y se escucha mal, por eso no lo pongo. Sí, yo lo que comenté la vez pasada, porque yo tuve una pequeña experiencia en extensión, en una escuela de la periferia, cerca del cementerio. Fue poca, en realidad. Lo que se planteaba desde el proyecto mismo es esto, ¿no? De devolver a la sociedad. Y yo me preguntaba, digo, y ahí hay algo en juego, ahí hay una tensión en qué devolvemos. O sea, ¿qué estamos devolviendo? No me parecía que estábamos devolviendo nada. Perdón, Mauro. Y yo ahí respondí que les invitaba el sábado, que justamente es este sábado a las 10, al taller de extensión, a que debatiéramos ahí en ese ámbito cuál es la mirada, ¿no? Obviamente, que tenemos sobre la extensión. A ver, bueno, ya que Fabi nos invita al taller... Sí, todo esto era un pie para que Fabiana diga eso y nos invite. Claro, Fabi les habló antes a Maxi y a Mauro para poder invitar al taller. Esa. No. Lo que yo quiero decir es que ya hace un tiempo, ¿no? Desde el año 2017, que venimos articulando la cátedra, esta cátedra, con un proyecto de extensión que llevamos adelante, para que puedan, antes de terminar su trayecto de formación, pasar por una experiencia de una práctica extensionista, ¿sí? Que es totalmente diferente a las prácticas escolares. Y de ese modo fuimos viendo como cátedra que los debates que se fueron dando fueron diferentes, ¿sí? Porque era una invitación optativa, como la del taller del sábado, ¿no? A participar, porque íbamos los sábados, ¿no? Tenían que avisar antes, tenían que inscribirse antes, porque por una cuestión de organización y del seguro, ¿no? Para que estén cubiertos cuando iban. Y bueno, y después los debates que se daban en las clases eran diferentes, porque el que venía con la experiencia de la extensión era, bueno, traían otras cuestiones para debatir, ¿sí? Y entonces, bueno, no voy a seguir ahondando en esto porque yo tengo que hablar de proyecto hoy, pero bueno, también está bueno que pensemos en esto, ¿no? Después Maxi también dijo, y Mauro también lo dijo, esto de devolver. A ver, en realidad habría que repensar y deconstruir también esta idea, ¿no? De devolver a la sociedad. Acá también vamos a leer a Rancière, está como autor de lectura obligatoria, un texto de Rancière como lectura obligatoria, ¿no? Y él habla de la igualdad de las inteligencias. Y en ese sentido pienso la extensión, ¿no? Yo no le devuelvo nada a nadie. Lo digo... El maestro ignorante, ¿no? Sí, el maestro ignorante. Lo digo desde un lugar, no lo tomen taxativamente, no lo tomen en forma cerrada, pero en realidad voy al barrio, voy al territorio a aprender, a nutrirme de cuestiones del territorio. Y cuando voy al territorio también aprenden de mí, cuestiones de la educación física, porque yo voy a enseñar cuestiones de la educación física, ¿sí? Esa idea de devolución habría que revisarla en este sentido, ¿sí?
voy a interactuar, a dialogar, porque cuando enseño aprendo, y cuando aprenden enseñan. ¿Sí? El saber pedagógico, el saber de la institucionalidad de ese territorio, porque ese territorio no es una institución formal, pero en definitiva, si analizamos lo que quiere decir institución y analizamos lo que quiere decir territorio, es una institución, porque hay una organización, porque hay un ideario, porque hay costumbres. Y nosotros, cuando digo nosotros, digo universidad, no las vamos a cambiar. Las vamos a aprender para poder actuar en consecuencia. En ese sentido estoy hablando de la extensión. Igual, Sí, Maxi. Maxi se corta. ¿Por qué no te sacas la cámara sí, yo un igual segundo cuando entendía, hablas? profe, el sentido de devolver una. No, sacate la Dale, cámara para. cuando Ahí hablas. se escucha mejor. A ver, dale, sí. Hola, hola, 1, 2, 3, probando. Sí, te escucho. ¿Se escucha? Sí. Ah, bueno. No, hoy decíamos de los impuestos. Las sociedades que más funcionan hoy, por ejemplo, países nórdicos, son capitalistas y socialistas. O sea, pagan un impuesto que les devuelven en educación, en salud. La mayoría, todos tienen trabajo para pagar esos impuestos y, bueno, se dedican, por ejemplo, al salmón. No sé, Finlandia, Noruega, ¿no? O sea, capitalista por ese lado. En ese sentido yo decía de devolver. Ayer Raúl Gómez habló de es el maestro ignorante, ¿no? De Rancière. Y decía como que no estaba tan de acuerdo porque como que, no me acuerdo las palabras que usó, pero bueno, decía algo así como que todo el mundo puede enseñar, ¿no? Y él no estaba tan de acuerdo de eso, porque si todo el mundo puede enseñar, es como la maestra de la limpieza que hizo la cuenta. O sea, es que tenemos que tener algo diferente y eso es lo que nos va a potencializar y nos va... ¿Por qué nos dicen, no, ustedes son sociales, hacen de todo? Y decíamos que todo es nada, ¿no? Tenemos que tener un lugar, una función y un saber que sea propio de nosotros, me parece. Sí, lo que pasa es que Rancière no dice que cualquiera puede enseñar, ojo, hay que interpretar lo que dice, no dice eso. Bueno, lo dejo, porque hoy no es lectura para hoy, Maxi. No, yo igual lo voy a leer y para la próxima. No dice eso. Ojo, Bien. no dice que cualquiera puede enseñar. Ahí también tenemos un chivo, ahí tenemos taller donde se va a leer Rancière de lectura. Bueno. Pasamos el otro chivo. ¿Cuándo el taller ese? ¿Eh? ¿Los miércoles 2 talleres? Sí. Está en el cronograma, Después vean el cronograma. Bien. Está bien, otra que hizo Fabi, arregló con Maxi para que haga la propaganda. No. Reafirmo, lean el cronograma, fíjense cuándo están los talleres son optativos. Bueno, ¿Cómo? Y el que quiera puede entrar. Bueno, volviendo y retomando. Proyectos. Sí, porque todas estas cuestiones que están hablando, que estamos hablando, que estamos intercambiando, todo hace también a pensar un proyecto, ¿sí? A pensar un proyecto de Estado, a pensar un proyecto de Estado, digo, educativo, político-educativo, a pensar un proyecto institucional y a pensar un proyecto individual, que es el que van a tener individual, digo, no porque sea de uno solo, porque este proyecto ustedes lo hacen para un curso, y cuando van a la escuela hacen tantas planificaciones, proyectos o el formato que sea para un curso, por eso digo individual, pero nunca un proyecto educativo es individual, porque tiene una característica colectiva, porque se desprende de un colectivo, ¿sí? Pero claro, el quinto A no es el mismo que el quinto B, no es el mismo que el quinto C, así como las instituciones no son iguales, los cursos no son iguales. Fíjense que les decía, escuchen el video de la clase del martes,
porque es la continuación de todo este preámbulo que hemos hecho hablando y dialogando, ¿sí? Eso se los decía en broma, obviamente, pero es así, no todos los cursos responden de la misma forma. Y por eso también, esto tiene que ver también con un posicionamiento del docente, porque es más fácil venir y relatar lo que leí en tal libro o en tal libro y chao, terminó la clase, ¿no? Que dar la palabra e intervenir estratégicamente, porque nunca se sabe a dónde se va a llegar, ¿sí? Si bien se tiene de antemano un objetivo, se tiene de antemano un propósito en cada una de las clases, nunca se sabe cómo se va a ir desenvolviendo y a qué lugar se va a llegar, sí, porque voy a tratar de terminar con la intención de esta clase, ¿sí? Pero en el transcurso, en la misma práctica, que se caracteriza justamente por la incertidumbre y por la misma imprevisibilidad de la práctica, no sé por dónde va a transcurrir. Bueno, esta clase fue riquísima porque transcurrió por distintos lugares, ¿sí? Para pensar distintas cuestiones, y es así justamente que tendrían que hacer esa lectura ustedes cuando sean profesionales, ¿no? De la situación, como había dicho hoy Laura, de hacer ese diagnóstico, ¿sí? Y pensar también en el posicionamiento de sus colegas, de los que están trabajando con ustedes en la misma escuela, en la misma institución, y su propio posicionamiento. Revisarlo con respecto a la política institucional y a la política de Estado, ¿sí? Para poder elaborar el propio proyecto. Y volviendo a esos textos, yo les quiero hacer una salvedad para que ustedes, que los han leído, puedan pensarlos en esta clave que les voy a comentar ahora, ¿sí? El texto de Frigieri Poggi se escribió en el año 1996. Las autoras escriben este libro después de que se promulga la Ley Federal de Educación 24.195 en 1993. Por eso algunos de los términos o algunas de las cuestiones que allí se tratan están totalmente vinculadas con esta transformación educativa que ocurrió en Argentina en aquel momento, ¿sí? Y en aquel momento, por más que ya se venía planificando la educación con otros formatos, que ahora también vamos a ver si nos da el tiempo para verlos, el proyecto cobró una importancia porque este formato de proyecto viene de la mano del eficientismo, ¿sí? ¿Por qué viene de la mano del eficientismo? Porque una característica del proyecto que es nodal es que se plantea en la etapa de diseño qué se quiere conseguir, o sea, cómo se va a evaluar eso que se quiere conseguir o ese objetivo que se propone, ¿sí? Yo esto no estoy diciendo ni está mal ni está bien, estoy diciendo que ese es el formato que la cátedra toma para que ustedes elaboren un proyecto de enseñanza bimestral, que ya lo van a ver en los trabajos prácticos, y ¿por qué se basa en este formato? Porque es el formato que la mayoría de las escuelas secundarias, antes de la pandemia, utilizaba para planificar, para sus planificaciones, ¿sí? Y que, como dije recién, no estoy diciendo que está ni mal ni bien, era ese formato, ¿sí? Digo era porque ustedes conversaron con los profesores y las profesoras en los trabajos prácticos y hablaron sobre estas cuestiones de la planificación, ¿sí? Y que a futuro, ¿sí? Cuando nos reencontremos en los patios, cuando nos reencontremos en los gimnasios o en los Zoom de las escuelas secundarias, no sabemos de qué forma se va a planificar la educación física que se venga, ¿sí? No sabemos, ¿sí? Porque también la planificación o el currículum, o como se llame, o con el formato que se asuma, tendrá que ver con una cuestión política, filosófica,
y de análisis situacional, como había dicho Laura hoy, ¿sí? Y no sabemos cuál va a ser esa situación en el 2022, ¿sí? Sabemos que hoy hay presencialidad completa en las escuelas, ¿sí? Sabemos que hay ciertos protocolos, pero no sabemos qué va a pasar en el 2022. Y digo en el 2022 cuando ustedes tengan el título que los va a habilitar a tomar horas de clases en las escuelas secundarias, ¿sí? Entonces, no podemos decir, este va a ser el formato para planificar. Y, retomando los textos, el libro de Birz, Greenwood y Abreu lo escribieron en el 2012 y fue posterior a la promulgación de la Ley de Educación Nacional, que está ahora vigente, 26.206 del 2006, que tiene otras características, que la política educativa tomó otras características, otras cuestiones, y la planificación también, aunque se continuó con el mismo formato, ¿sí? En las escuelas estoy hablando, ¿sí? Por más que las escuelas de la universidad presenten, o ustedes hayan podido ver que hay distintos programas de cada área o de cada curso o de cada año, al interior la planificación individual del docente sigue teniendo la mayoría el formato de proyecto. ¿Está? Por eso tomamos el proyecto. Nada, hechas estas salvedades, podrán pensar los textos que leyeron en otras sintonías históricas nuestras con respecto a lo que fue sucediendo. Y me quería compartir pantalla, aunque... Queda un minuto, profe, entramos de nuevo. De un minuto, un segundo para poder cerrar, ¿sí? Para poder cerrar. Comparto pantalla para que ustedes vean desde los distintos formatos. Díganme si están viendo. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí. Bien, bien. Cómo, obviamente que cada formato de planificar tiene su característica, pero además responde justamente a una política y a una filosofía política de